Yo hoy tengo un especialista que para mí es más que un honor, un orgullo traer mi gente de Argentina, pero que se encuentran transitando por todo el mundo, llevando el mensaje, llevando lo que son soluciones para las personas que hoy en día están atravesando por ciertas situaciones, tanto de salud mental como de otras cosas que solamente esta persona sabe de qué vamos a hablar hoy en día y que usted tiene que estar bien atento a este mensaje. Voy a hablar con Sergio de Calza, quien es una persona, quien es una persona, un especialista en lo que tiene que ver con la salud mental y otras áreas que yo quiero que sea él quien pueda explorar un poquito de todo lo que él sabe y de lo que ha llevado, el mensaje que ha llevado tanto en Argentina, en Panamá, en República Dominicana. Recientemente viene de un viaje de París que también estaba llevando algunas conferencias allí y yo quiero que sea él quien hable de ese proyecto que él está llevando a cabo para todos ustedes. Saludo, mi hermano Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un placer estar acá, gracias por la invitación. Soy especialista en prevención del suicidio, específicamente, has visto que en la salud mental hay muchos tipos de especializaciones, entonces me interesó mucho la prevención del suicidio y desde el año 2015 que estoy con esto de enseñar clases, prácticamente más enseñar clases, dar conferencias, eventos, etcétera. Y también soy el director de los programas de la American Foundation for Suicide Prevention en español. Y como te decía, dado que llegamos a todos lados del mundo con la radio, podemos, ojalá invitar a gente para que puedan tomar la clase gratis y ayudarse mutuamente, porque es una clase que las clases tienen mucho que ver con la prevención del suicidio y es bastante homogénea la necesidad en todo el mundo. Y todo lo que sabemos en cuanto a la prevención del suicidio se aplica en República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, Francia, en todos lados, ¿no? Y sí, trabajo específicamente con la gente que habla español. También estuve en Barcelona con la gente de la línea se llama la línea de la esperanza, es como la 988 de Estados Unidos. Entonces estamos haciendo eso, planear de una de las maneras más eficientes y eficaces de poder terminar con el suicidio, es justamente la educación. Tú sabes que, perdóname que te interrumpa, sí, que es bueno para que tú lo sepas, yo soy muy mal educado. Oh. Sí, porque yo vivo interrumpiendo a cada momento. Tranquilo. Hay algo que me llamó poderosamente la atención y es que tú te propusiste una meta y la meta era ayudar o a orientar a un promedio de 1,500 personas. Claro. Pero esa meta, tú mismo te encargaste de romper esa meta para entonces duplicarla o triplicarla, porque ahora es a 5,000 personas que tú quieres llevar el mensaje al mismo tiempo orientar. Explícame cómo te nace esa idea y posteriormente entonces, ¿quién te dijo a ti no, pero súbelo a 5? Claro. Mira, lo que pasó, una buena pregunta. Cuando yo comencé en el año 2015, tenía esta clase, la clase que daba se llama Primeros Auxilios para la Salud Mental de los Jóvenes, y acá la gente tenía mucho miedo de hablar del suicidio en Utah. Mucho miedo, estaba el estigma muy grande de la salud mental, etcétera. Entonces, empezamos a enseñar, empezamos a hablar con la gente poco a poco, y la gente que tenía realmente situaciones de salud mental con los hijos, que tenían pensamientos suicidas, habían estado en el hospital, etcétera, o personas que habían perdido hijos por suicidio, venían a mis clases. Y me puse a investigar mucho con el tema de la salud pública, cuánta gente intentaba morir por suicidio en Utah y en los Estados Unidos y cuánta gente moría por suicidio, y descubrí el número del Departamento de Salud, que decía que eran 4,568 personas por año promedio que intentaban morir por suicidio, de las cuales el 75 a 80% somos los hombres, ¿no? Y el resto, y después, bueno, en realidad mueren, el año pasado fueron 709. Entonces yo pensé y dije, bueno, si mueren 4,500 personas, o intentan 4,500 personas, ¿qué pasaría si vienen a mi clase 1,500 que hablen con 3? Yo digo, 3, por 15 son 4,500, y digo, lo hacemos así. Pero el año pasado, empecé a aumentar la meta y empecé a ser muy conocido y andar por todos lados, ¿no? Por el TikTok, y tú sabes, las redes sociales son muy dinámicas.
Y mucha gente también que había tomado en todos estos años las clases me recomendaba y venía con más gente. Entonces pude superar los 5.000 personas el año pasado. Y eso es fantástico. Aun cuando la gente sigue muriendo por suicidio, ya es como que el estigma ha bajado y las personas que están educadas saben cómo ayudar a una persona que esté en crisis o que no esté en crisis, que vaya encaminada hacia una crisis. Entonces, esa es la idea. Ahí surgió la idea también de ir a los 26 países en el mundo que hablan español. Por eso justamente voy a los países donde me necesitan, donde hay comunidades muy grandes de español. Por ejemplo, en Francia hay muchos ecuatorianos y muchos colombianos y muchos de todos los países. En España hay dominicanos, hay venezolanos, hay muchos ecuatorianos, muchos colombianos. Entonces hay una necesidad grandísima, sobre todo porque ahora con el tema que el mundo está tan globalizado y la gente está inmigrando, ¿no? Es muy importante con el duelo migratorio, que es parte del riesgo que se produce cuando una persona quiere morir por suicidio, el extrañar a su familia, suponte en los jóvenes, ¿no? Extrañar a los abuelitos, a los padres, el clima, las navidades, los amigos. Entonces eso aumenta el riesgo, es uno de los riesgos grandes que hay, por eso trabajamos con eso, ¿no? Ok. Por ejemplo, porque yo supongo y me imagino que ya tú has estudiado esto que yo te voy a preguntar ahora. ¿Por qué en el Caribe no es tan frecuente el tema suicidio? Más sin embargo, en Estados Unidos y en Europa sí es más importante ese tema. ¿A qué se debe que en el Caribe, y me refiero, cuando digo el Caribe, me refiero a República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, a Venezuela, etcétera? ¿Por qué allí no es tan importante como ese tema del suicidio? Más sin embargo, en Estados Unidos sí. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la diferencia? Claro, mira, en realidad ese tema en nuestros países del Caribe no se habla mucho tampoco porque es un tema estigmático y la gente es más feliz. En general la gente es más feliz. Además el clima contribuye a que estén felices. Por ejemplo, en Utah, que a veces tenemos, ahora viene el invierno y vamos a tener días muy grises y no hay sol. Eso es un pequeño contribuyente a los riesgos de muerte por suicidio, que es por la depresión que produce el clima. Entonces eso es un factor que se suma. En cambio en el Caribe no tanto. Y también porque la gente tiene otro tipo de espíritu, porque la gente se conforma mejor, aceptan mejor la realidad de lo que están viviendo. Entonces tienen diferentes herramientas, la familia es más unida, la familia es muy unida, la familia se aman y se lo dicen y se abrazan, y entonces todo eso produce también un equilibrio hormonal que no está a veces en países como Europa y Estados Unidos. Fíjate que acá, bueno, el tema del celular, por ejemplo, ¿no? Me hace gracia porque en mi casa, por ejemplo, con mis hijos teníamos, los niños iban a comer y todos querían tener su celular. Y tuvimos que poner algunas reglas y decir, bueno, al menos esta hora al día no lo tengamos para que podamos hablar, ¿no? Y ahora, cada vez que voy con mis amigos también les digo, ¿qué tal si no pongamos el celular? Y si tengo yo cosas que hacer, lo pongo en silencio porque si alguien me llama, va a tener que esperar, porque es importante ese tiempo que pasamos con la familia, porque es un factor de protección. Entonces, efectivamente, lo que tú me estás diciendo es que la tecnología hoy en día, el avance tecnológico está influyendo entonces también en el comportamiento. Es muy buena el comentario, porque fíjate que la tecnología, en cuanto al celular, nosotros podemos tener muchas cosas malas en el celular, ¿verdad? Pero también muchas cosas buenas. Tenemos tu programa de radio, ¿verdad? Tenemos cosas que son factores de protección. La idea es poder buscar un equilibrio. Por ejemplo, mi hijo, ¿no? Tengo un hijo de 13 años y él una vez vino con un video de unos bebés que caminaban y se golpeaban y se caían y él se mataba de la risa. Él tiene 13 años, tenía 12, ahora tiene 13 y se reía, ¿no? Entonces yo pensando en eso que me mostraba, él se reía. A mí no me hizo gracia que los bebés se golpearan en lo absoluto. Y yo le dije, mira, yo entiendo que a los jóvenes les llama la atención y les hace gracia estos videos. A mí, la verdad que no me pone muy feliz porque es feo ver que un bebé se golpee, ¿no te parece? Entonces mi hijo me empezó a mostrar videos de gatitos que jugaban, etcétera. Fíjate vos la influencia que uno puede tener como papá.
Entonces, en vez de pelear con él y decirle, no veas eso, qué mal, viste como diríamos en general, ¿no? Qué mal, eso no se hace, yo soy tu papá y acá en mi casa no se hace eso, viste que siempre tenemos culturalmente, venimos con ese tipo de comentarios, de vocabulario. Es mejor hablar con los hijos y decirles tu opinión, porque los hijos siempre están mirando lo que los padres quieren y siempre prestan atención. Y es más, está comprobado que no cae en saco roto lo que los padres le digan a los hijos. Está comprobado. Entonces, Sergio, Sí. a ver, entonces eso significa, o corrígeme, Sí. ahora mismo muchas personas mirando este contenido, porque es un contenido valioso. Sí, sí, sí. Eso significa que cuando, en el caso de los niños, de los jóvenes, de los hijos, andan haciendo algo y tú como padre o como madre, lo correcto es entonces sentarte a hablar con ellos. No es nada de esta cosa como gritarle o castigarlo, ese tipo de Bueno, cosas. culturalmente en algunos lugares se va a gritar y golpear también, ¿no? Hay países donde se los golpea, etcétera. En realidad eso mucho no funciona. No funciona. En este caso, Atención. específicamente que te quiero decir, fíjate, ¿no? Suponte que tú eres mi hijo y yo te estoy diciendo a ti, y te estoy porque mira, hay 4 motivadores, ¿no? El motivador es en general, que esto es muy importante para que sepan. Un motivador es la recompensa. En inglés se dice rice, R-I-C-E, es como que traducido al español es el arroz, ¿no? Rice, R-I-C-E. R de recompensa. Entonces, si a una persona le das una recompensa, eso la motiva y le decís, mira, yo si haces tal cosa, yo te doy un premio, etcétera, ¿no? Salís en televisión, eso es una recompensa y la gente a veces lo hace porque se siente feliz haciendo eso. El segundo es el ideal. Tener ideales, y a veces hacemos las cosas por el ideal que tenemos, y ese es el mejor motivador que hay porque, por ejemplo, tú tenías el ideal de tener esta radio. Yo vine y tú me dijiste, tienes los ojos muy rojos, ¿qué pasó? Yo te dije, acabo de venir, tengo 36 horas sin dormir, pero yo mi motivador es el ideal. ¿Qué ideal tengo yo? El acabar con el suicidio, ir a todo el mundo. Por eso acepté tan gratamente tu invitación, porque esto va a ir a todo el mundo, al resto del mundo, a la República Dominicana, por ejemplo. Y yo con las clases que doy gratis por Zoom, que son certificadas también, les va a servir a la gente que la tome, pero también la va a empoderar a poder actuar cuando alguien esté atravesando una crisis y van a aprender a ver cuáles son las señales y esos síntomas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Después del ideal, que es un gran motivador, tenemos la coerción, que es el empujar. Que es el que yo te diga, vos vas a hacer esto porque yo te lo digo y soy tu papá y acá en mi casa es así. Eso es lo que tú tienes que hacerlo así. Tienes que hacerlo así porque acá es así y lo que sea, ¿no? Que eso en realidad no funciona. No funciona. No, porque los hijos lo van a hacer porque, bueno, papá dijo, mamá dijo, nos dieron una paliza con una chancla o lo que fuera, un cinturón, y eso lo van a cumplir. Y después está el otro que es el ego. Yo lo hago porque, bueno, ¿quién soy yo? Y yo soy muy importante y quiero digamos, el festejo de la gente que diga, wow, qué bien este hombre lo que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Con los hijos, por ejemplo, ellos están en la adolescencia, ¿no? Están en eso que se están descubriendo, que todavía no tienen lo que es la corteza prefrontal, que es lo que los adultos tenemos para poder tomar decisiones. Entonces los chicos están descubriéndose. ¿Y con quién van a buscar el macho alfa? Van a competir con papá. Entonces vas a ver que a veces los varones con los papás tienen esa confrontación. ¿Tú lo has visto? Mira qué tema bien interesante. Claro. Espérate. Claro, eso pasa. Entonces cuando tú escuchas esto, te dije que me va a disculpar porque soy muy mal educado. Tranquilo. Cuando tú escuchas esto, yo lo he escuchado que dicen, si lo va a hacer, lo va a hacer. No joda, si lo va a hacer, lo va a hacer. Claro. ¿Eso es correcto o no? Cuando es en el tema del suicidio. No, en el tema de cualquier persona que dice, no, porque él es así, o ella es así, lo va a hacer, aunque tú le digas lo que le digas, lo va a hacer, porque es que si lo va a hacer, lo va a hacer. Claro, bueno, es posible que lo vaya a hacer, o sea, es posible que lo vaya a hacer, pero también nosotros tenemos el poder de la persuasión, ¿no es cierto? Nosotros podemos hablar y decirle, bueno, yo hablaría, digamos, con buenos fundamentos y le diría, por ejemplo, tengo una persona conocida que lo encontraron, el hijo de un amigo que lo encontraron copiándose en un test, ¿no es cierto? Entonces me dijo el papá, ¿qué hago? Porque esto lo está haciendo muchas veces y yo qué sé. Entonces yo le dije, mira, lo que yo creo que haría, dado que vos no querés pelearte con tu hijo, porque no, es lo peor. Te digo algo.
Cuando una persona quiere morir por suicidio, generalmente algo que lo va a ayudar muchísimo, que está comprobadísimo científicamente, es que alguien te escuche sin juicio. Entonces, apuntando a esto, tú tienes que ver de que si tenés un hijo que es rebelde, o un hijo que tiene problemas, o un hijo que no quiere hacer las cosas, ¿cómo podemos mejorar ese vínculo entre nosotros para que mi hijo no entre en crisis? Y si entrara en crisis, ¿a quién iría? Porque si mi hijo no viene a mí, significa que hay algo en el vínculo que no está funcionando bien, porque sería lo ideal que mi hijo venga a hablar conmigo por cualquier problema que tenga. Entonces yo le dije a mi amigo, le digo, pregúntale qué estaba pensando en el momento que se estaba copiando. Y el niño le dijo, no, lo que pasa es que yo no me estaba copiando. El profesor pensó que me estaba copiando. Yo lo que estaba viendo era, y tenía el test viejo abajo del test nuevo, que él no nos dijo nada, que no lo podíamos usar. Fíjate la mente de los niños, son muy literales. Entonces, el profesor, como no les dijo nada, que podía tener el test viejo abajo del nuevo, sin maldad, sin malicia, el muchacho lo que hizo, terminó el test y después quería corroborar que las preguntas que ya había respondido bien antes estaban respondidas bien en el nuevo test. Entonces, eso tiene mucho sentido. Y mi amigo le dijo, wow, eso tiene sentido. Sí. Le dijo, ¿y para qué pelear? Y le dijo, mira, ¿qué podemos hacer en el futuro? Porque te diste cuenta que esto es cheating, digamos, es un engaño para el profesor, es copiarse. Entonces, y ahí aprovechás, cuando vos tenés esta relación así, podés aprovechar para que mejore el vínculo y poder hablar y decirle, mira, mi amor, cheating, esto es lo que es engañar en un test, es copiar. Entonces vos en el futuro, ¿qué tendrías que hacer? Y lo ideal sería también preguntar. Y el niño te va a decir, bueno, no voy a tener más el test viejo abajo del nuevo, no voy a hablar con mis amigos mientras que estoy en el test, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo, pero al mismo tiempo te indica que la importancia del vínculo. Y fíjate que también, hablando recién del social media, hay un montón de jóvenes que pasan muchas horas en el teléfono, ¿verdad? Muchísimas horas. Y a veces, en los Estados Unidos y en otros países también donde trabajan mamá y papá, el teléfono puede ser un compañero porque realmente no tienen otra cosa que hacer. Entonces necesitan también esa hormona de la dopamina que siempre hablamos, que tienen que estar esa excitación y esa alegría, ¿no? Y el teléfono lo produce cuando tú haces, por ejemplo, en Instagram vas de... Sube. Scrolling, ¿no? Y anda buscando lo que te da esa dopamina. Tal cual. Y fíjate que a veces cuando pones el corazón a muchas cosas, el like y todo eso, después el algoritmo, la fórmula matemática del Facebook, Instagram, Snapchat y todo lo que los chicos usan, va más a lo que a ellos les gusta. Entonces, qué importante que es, digamos, hablar con los hijos. ¿Qué es lo que te gusta? Mostrame, a ver, compartí conmigo, ¿verdad? Y eso de enojarse hay que tratar de ver cómo persuadir, ¿no? Porque yo digo, yo soy una amante de la persuasión, porque la verdad que el empujar no existe. El empujar no existe que funcione, porque es la coerción y es el nivel más bajo de energía para hacer que alguien haga algo. Pero antes funcionaba. Hoy en día no está funcionando. Bueno, fíjate que era cultural también, ¿no? Y fíjate que después los jóvenes también nos rebelábamos, ¿no? Cuando nos golpeaban, etcétera, y odiábamos a nuestros padres. Bueno, porque yo escuché muchas historias de personas que hoy en día son sumamente importantes en la sociedad, y cuando ellos tienen que contar cómo se criaron, cómo papá y mamá lo criaron, esa es otra historia a diferencia de la que usted me está contando hoy en día. Claro. También fíjate que culturalmente era muy aceptado, ¿no? Cuando yo vine a Estados Unidos en el 2000, que vine con 3 niños pequeños, chiquititos, lo primero que aprendí es que a los niños acá no se les da ni con una hojota ni con un cinturón nunca. Y a mis hijos igual no los tocábamos, ¿no? Y es muy importante. Fíjate que los criamos por medio de la persuasión, tomamos clases, amor y lógica, y todas esas clases que fueron mágicas. Y ahí aprendí mucho de la persuasión, de la importancia de hablar. Y ya está. Y el castigo era, bueno, no vas a ir a tomar un helado, le quitábamos el celular o le apagábamos el wifi en la casa, no tenía el celular. Había otro tipo de castigos, ¿verdad? Pero nunca era el castigo de la agresión. No, físicos no, porque acá es peligroso tener un castigo físico, porque te puedes ir preso o te pueden quitar a los niños. Ya en cualquier parte del mundo ya. Sí, yo pienso que sí. Yo creo que ya la ideología de
Bueno, las leyes se están aplicando en toda parte del mundo. Claro, en realidad no hace falta. No hace falta. Te digo que por lo que escuché, por lo que sé, golpear a un niño, nosotros pensamos que del 1 al 10 es un 1 y es un 10 para ellos. Yo no sé, yo no soy un especialista como usted, pero yo pienso que yo no sé si quizás sea lo que usted dice, ya después que uno tiene otro tipo de vida, otro cambio, o cuando quizás ya uno madura. Pero yo estoy 100% de acuerdo con usted que la violencia de ninguna manera es buena. Claro, no, para nada. Ni a niños, ni a esposa, pareja, ni a nadie. O sea, simplemente hablas. Lo ideal es, o sea, ojalá que podamos volver, porque me preguntan siempre de las clases, ¿no? Yo doy muchas clases, como 8 o 9 clases diferentes, tengo la certificación para enseñar. Y a veces al terminar la clase les digo, miren, esta clase, si aplicáramos el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, no harían falta clases de prevención del suicidio. Porque fíjate que cuando un joven muere por suicidio, obviamente pensaba que no tenía a nadie con quien hablar del dolor. ¿Por qué muere la gente por suicidio? La gente en general muere por suicidio porque es una solución a un problema temporal. El problema temporal del dolor, que puede ser un dolor emocional, físico, espiritual, a cualquier tipo de dolor. Entonces la gente se desespera y la solución que encuentra es en el suicidio. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un dolor muy profundo y de repente lo tengo a mi amigo Francis que le puedo hablar, etcétera, y me va a entender y no me va a juzgar, no me va a reprimir, no me va a decir que soy un tonto, no me va a decir te dije de esto que no lo hagas? Entonces, ¿qué pasa con eso? Obviamente, esto es como un globo en la emoción. ¿Viste cuando tenemos un globo en el cumpleaños que de repente apretás la puntita y empiezas a decir... Bueno, a veces está muy inflado con tanta presión que tiene la vida y entonces cuando pueden hablar con alguien que los escucha sin ningún tipo de juicio, que eso es lo importante, escuchar de manera tal que la otra persona pueda liberarse. Claro, hay un gran psicólogo americano que se llamaba Carl Rogers, que es humanista, que me gusta mucho, que él decía que ojalá que podamos escuchar de manera tal que podamos crear el ambiente propicio para que esta persona pueda encontrarse a sí misma. Imagínate qué maravilloso. Si vos tenés un problema, que tenés una crisis y te querés morir porque no encontrás una solución y estás desesperado, que vos puedas, como ese globo, largar ese aire, esa presión, bajar la presión, ¿verdad? Va a ser mágico porque va a hacer que todo el sistema del nervioso con las hormonas, etcétera, puedan reacomodarse de manera tal que puedas volver a pensar en las soluciones que hay en la vida. Tú sabes que tú estás diciendo algo que me está transportando casualmente a una conversación que yo sostuve hace unas horas. Alguien decía, pero tú estás más gordita. Soy alguien. Estás más gordita. Le hicieron ese comentario en el trabajo, pero no fue un comentario positivo porque la vieron más recuperada. O sea, no es gorda sino, con todo el respeto, claro. Sino, y yo le dije a esa persona, sí, yo no soy un especialista en esto, pero te voy a decir qué es lo que pasa. Lo que pasa es que anteriormente tú estabas con una presión porque tú no tenías ni siquiera con quién hablar. Tú no conversabas. Entonces, eso te estaba consumiendo. Por eso nadie te veía con como con esa belleza física, ese cambio que tú estás dando físicamente. Es porque en aquel tiempo tú estabas consumiéndote a ti misma. Y usted me va a corregir porque aquí el especialista es usted. Yo lo que soy un comentarista. O sea, cuando tú conversas de algo que te está atando, de algo que te está molestando, de tus situaciones con alguien que tú confías, en alguien a quien tú te puedes abrir, entonces efectivamente eso puede reflejarse en lo físico. Bueno, si tú puedes, por ejemplo, decías el caso de esta persona, digamos que se llama María, ¿no? Uh-huh. Digamos que María empezó a engordar y tú descubriste que era porque no podía hablar con nadie, estaba muy sola, se sentía muy deprimida. No, al contrario. Al revés. Sí, al revés. María era más delgada. Ajá. O sea, estaba más consumida. Claro, estaba consumida por el dolor y no quería ni comer. Exacto, tenía situaciones. Entonces, claro, posteriormente,
María encontró con quién conversar, con quién abrirse, quién la escuchara. A sentirse mejor y empezó a comer más sano y ya a recuperarse claro. Físicamente. Esa es. Claro, fíjate vos qué importante, ¿no? Porque en general, ya sea para las personas que a veces quedan muy delgadas porque están muy solas y se sienten tristes, que hay gente que deja de comer, como es en el caso a veces de enfermedades como la bulimia y la anorexia, ¿verdad? Que a veces se da que la persona deja de comer, pero también está esto que decís que una persona cuando te escucha, vos te sentís más cómoda con la vida, más feliz, con más ganas de vivir, comes más sano y te recuperás en peso porque eso te da mejor salud. Entonces, ¿es claro, correcto eso? Claro, eso pasa, ¿no? Eso pasa. Tú puedes estar en una situación donde ya sea engordando o adelgazando cuando tienes depresión, cuando tienes soledad, etcétera. Entonces cuando uno se siente más pleno, va a ir hacia la salud que la lleve a la plenitud. Sí, entonces, porque todo es mental. Tal cual. Entonces, si tú absorbes todo lo que está pasando, todos los males que tú ves, lo que, etcétera, mental, y no lo libera, pues efectivamente eso viene en perjuicio. En prejuicio. Y en el caso de la salud mental, específicamente en la prevención del suicidio, la gente se siente tremendamente triste y a veces, fíjate que se dice que hay 3 zonas, digamos, de la comunicación, que está mi zona pública, donde todo el mundo me conoce, voy por la calle, me ven. Después está la zona privada, donde hablas de cosas como acá, que estamos hablando de cosas más privadas. Y después está la zona secreta, ¿no? Donde tú tienes tus secretos que no puedes decir a nadie y de repente le confías a un amigo, a una amiga. Cuando una persona tiene un pensamiento de suicidio, obviamente tiene cosas que no las puede compartir con nadie. Además, por más confianza que haya. Claro, porque de por sí, todos sabemos de por sí que si alguien tiene pensamiento de suicidio, todos nos asustamos un poco, ¿no? Y en realidad muy pocos sabemos qué hacer. Por eso siempre digo, vengan a las clases, vengan a aprender, porque hay mucho que se puede hacer para salvar una vida. Una de esas cosas es escuchar sin ningún tipo de juicio. Por esa misma razón, que hay gente que, por ejemplo, algo que te digo que pasa siempre. Una vez tuvimos una clase donde hubo una persona que nos dijo que cruzó la frontera y la abusaron sexualmente 20 personas diferentes en 3 días. Imagínate. Esas son cosas terribles, ¿no? Y son cosas que te marcan. Claro. Y esta persona había tenido muchos pensamientos suicidas, ¿no? Y después se recuperó, empezó a tener terapias, grupos de autoayuda, etcétera. Acá en Estados Unidos hay mucha ayuda para eso. Le dieron una visa especial para poder estar. ¿Has visto las visas? Hay una visa que cubre cuando tú tienes abuso y bueno, le dieron la visa, etcétera. Entonces empezó a recuperarse y ahora está muy bien. Pero tuvo pensamientos de suicidio. Sí, sí. Es muy común. Es común. Mira, hay lo que se llaman las experiencias adversas de la infancia, ¿no? Que son, por ejemplo, cuando una persona tuvo abuso sexual, abuso infantil, negligencia, divorcio de los padres, encarcelamiento de uno de los padres, hambre, etcétera, muchas cosas en la infancia. Generalmente en la vida adulta, si se suman con otras cosas, pueden hacer que los factores de riesgo de muerte por suicidio aumenten. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, cuando escuchamos a una persona y nos dice, ¿sabes qué? Mira, me abusaron sexualmente cuando era niño, de repente sí, tuvimos muchos años con mucho hambre, no había dinero en la casa, mi papá le pegaba a mi mamá, había violencia doméstica, de repente habían problemas con la familia, también problemas con la justicia, embargaban los muebles de mi casa porque mis padres no podían pagar las deudas, etcétera. Todo eso hace que en la vida adulta se refleje y pueda ser, después de repente esa persona se casa en la vida adulta y se divorcia, pierde la custodia de los hijos. Todo eso va sumando como factor de riesgo. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo a ti y te digo, mira, me pasó esto y aquello, de más allá, no quiero vivir más? Y tú me escuchas, cuéntame, y tú me dices, ¿sabes qué? Claro, con tantas cosas que has pasado, yo me sentiría acorralado también. Cuéntame más. Entonces estás haciendo que ese globo de tanta presión se descomprima. Y en el momento que la persona puede largar o soltar muchas de estas cosas, ya la persona se siente mejor y se equilibra la corteza prefrontal, que son esto que está acá detrás de la frente, y empieza a funcionar mejor. La parte derecha e izquierda del cerebro se juntan, se amalgaman, están mejor, y ahí empiezan a tomar mejores decisiones. Y otras cosas que enseñamos en la clase es cuando escuchamos sin juzgar, siempre es muy importante dar
recursos a la gente. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el 988, que es el número de teléfono gratuito, 24 horas del día, todos los días de la semana, donde si tú tienes pensamientos de suicidio o si estás triste o estás amargado o tienes problemas muy grandes, cosas que te aprieten así con la presión de las emociones, puedas hablar y te van a escuchar. Vas a tener a alguien que te va a escuchar realmente activamente. Eso es como llamar al 911. Claro. Para que la gente lo sepa. Mira, el 911, el 988 es el 911 de la salud mental. Así me enseñó. Ok. El 911 de la salud mental es el 988 en los Estados Unidos. Ok. Sería buenísimo después publicar cuáles son en los otros países. Los servicios. Yo te puedo dar esa información después. Sí. Vamos a colocar estas informaciones en la descripción de este video. Ahí van a encontrar todos los números. Vamos a hacer todo. La página web donde ellos pueden encontrar información. Exacto. Porque fíjate que cuando empecé a trabajar en la fundación, teníamos la página solamente en inglés. Y luchamos, no luchamos, porque la verdad que todos estaban con muchas ganas de hacerla. Se trabajó con voluntad para hacerlo. Con mucha voluntad, por más de un año, para tener la página en español, que es la es.afsp.org. Y es gratuito, todo es gratuito, Francis, todo es gratuito, todo sale fantástico. Sergio, mira. Sí. Yo quiero que este contenido, este material le pueda servir a alguien, además de la información que estamos dando, que son bien importantes. Pero yo quiero dejar algo aquí donde las personas puedan identificar cuando automáticamente hay señales de suicidio. O sea, yo quiero que tú puedas decírmele a la gente, aunque sea 5 o 10 señales que automáticamente deben o ponerse en contacto contigo o con un especialista. Un especialista, claro, donde estén en el mundo, llamar al 988 de su país, buscar a un psicólogo, un terapeuta o a alguien peer support o al apoyo de pares o un grupo de autoayuda. Mira, hay varias cosas, ¿no? En general me gustaría decirte algo, que esto es muy importante. Supongamos que te conozco yo a ti, eres mi sobrino, siempre estás feliz, vas bien en la escuela, una vida, siempre estás actuando de cierta manera. Y de repente hay un cambio que tú dices, él no es así. Por ejemplo, no quieren comer con la familia, se pelearon con la novia, no tienen amigos, dejaron de hacer las actividades que hacían, por ejemplo, tocar el piano o jugar al fútbol o de repente estar en el celular. Y de repente no reemplazan las cosas que dejaron de hacer por otras, ¿no? Esa es una gran señal. O de repente tienen llantos repentinos, o de repente escuchas que están caminando toda la noche, no duermen mucho o duermen muy poco, comen mucho o comen muy poco. Siempre esos extremos, ¿no? Entre una cosa y la otra. Eso es muy importante para tener muy en cuenta, ¿no? Que de repente, si una persona ya no es lo que era, eso es importantísimo, tratar de averiguar y decirle, escúchame, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás sufriendo en este momento? ¿Verdad? Sí. Eso te diría que es bien importante tener presente, cuando la persona realmente deja de ser quien era, ¿no? Y también, a veces las personas dejan de ser quien eran por algún problema. Si ese cambio perdura más de 2 semanas, hay que buscar ayuda ya. Hay que buscar a alguien que te pueda dar otro tipo de orientación. Las señales que en un principio usted había dicho que es el de cuando dejan de hacer cosas que anteriormente sí hacían y de repente toman el teléfono. Y de repente no las reemplazan por nada más. Nada más por el teléfono, no, o durmiendo, general, o acostado. Por ejemplo, las personas a veces hacen cosas que les gustan mucho. Por ejemplo, jugar al fútbol, tocar el piano, lo que fuera. Y cuando tú veas también que entre todas las cosas que pasan, no reemplazan las actividades que les gustaban hacer por ninguna otra. No es que, por ejemplo, los jovencitos, las niñas, por ejemplo, les gusta jugar con las Barbies, ¿no? Y cuando tienen 14, 15 años ya no juegan más con Barbies. Pero los reemplazan por otra cosa. Fútbol, voleibol, les gustan ir con las amigas, se maquillan, se peinan, se buscan ropa, o sea, hacen otras cosas. Literalmente, Sergio, ya ahí eso es un cambio normal que están dando. Típico. Ahora, cuando
están acostumbradas a jugar con la Barbie, con muñecos, con aquello, con lo otro, y de repente ya no juegan ni con la Barbie, ni hacen aquello, ni hacen lo otro, ni hacen nada. Hay que preocuparse. Claro, hay que preocuparse porque de repente también vas a ver, son un montón de otras cosas que van a pasar. Por ejemplo, no van a querer comer con la familia, o de repente no tienen amigos, de repente tenían un novio. Por ejemplo, la vez pasada teníamos un entrenamiento con el gobierno de Utah, con el Departamento de Salud, y yo le pregunté al director del Departamento de Salud, si yo tuviese que hablar con alguien 5 minutos, ¿no? En Utah, en cuanto a la prevención del suicidio que tenga hijos jóvenes, ¿qué le podría decir? Y me dijo él, las estadísticas en Utah son que si un joven duerme mucho o poco, esa es una, mirá vos, ¿no? El dormir, importantísimo. El dormir es atención. Importantísimo el dormir, y en todo el mundo es así. Es muy importante dormir porque el cerebro se regenera, se recupera. Es importantísimo dormir. Que hoy no lo estoy haciendo porque me comprometí contigo, pero voy a dormir después. Sí. Tal cual, porque esto lo conozco. Y la otra es cuando los jóvenes se pelean con el novio o con la novia, ese es un disparador bastante importante. Eso también hay que ver. Si tú sabes que tu hijo o tu hija estaba con alguien y de repente lo dejó o la dejó y vas a ver que van a estar llorando, etcétera, es importantísimo estar muy cerca porque esos sabemos que son detonantes. Es un detonante bastante fuerte, bastante grande. Sergio. Sí. Mirando esa cámara ya. Sí. 5 señales rápidas. El no dormir, o el dormir mucho, ¿no? Después tenemos la pelea con el novio, con la novia o con el mejor amigo. De repente también el cambiar, el dejar de hacer las cosas que les gustaba hacer y no reemplazarlas por ninguna otra cosa. Después, por ejemplo, el tema de el aislamiento, cuando un joven está muy solo y no quiere hablar con nadie. Y también cuando los jóvenes tienen de repente una gran tristeza y de repente están saltando entre la tristeza y la alegría, y de repente un joven te estaba diciendo que tenía ganas de morir, que no querían vivir más, y muy drásticamente lo ves al joven tranquilo, lo ves feliz. En general, cuando los jóvenes hacen eso, o los adultos también, es porque ya tomaron la decisión de morir, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, y eso hace que tengan como una cierta paz. Entonces, en ese momento, eso lo veo bastante, es importantísimo también prestar atención ahí cuando vemos ese cambio drástico hacia la paz. Ok. Hay muchas personas que ahora mismo tienen, ¿qué te digo yo? Al sobrino, a la sobrina, enamorado, y que ahora mismo posiblemente están pensando este problema que tengo porque mi novio me dejó, el novio la botó o viceversa. ¿Qué tú le dirías a esa persona que están ahí? Una de las cosas que quizás no le diría es lo que se escucha siempre que decimos naturalmente, es decir, ya va a pasar eso, yo viví eso y qué tontera que estás llorando por un novio, ¿no? Yo a tu edad, viste que decimos, yo a tu edad tuve novio también y sé que duele, pero ya va a pasar, no hagas drama. No es correcto. Eso no se dice, no. Ay. Lo que hay que hacer es escuchar sin juzgar y decirle, cuéntame más. Y decirle, claro que duele. ¿Cómo que no duele? Eso duele muchísimo. Es como unirse con esa persona. Claro. Mira, es así. Vamos a hacer un experimento. Ajá, vos empujame. Vos me empujame. Y acá el que manda soy yo. Y acá como que deja de llorar. Es como un problema. Deja de llorar. No puede ser que esté llorando. ¿Quién ganó? ¿Qué te pareció? ¿Llegamos a algún lugar con eso? No. Yo creo que no. A ningún lado. Entonces, empújame. Yo decía, mijo, yo sé que, mira, primero te quiero pedir perdón porque sé que te traté de una manera muy machista últimamente y te estuve insultando diciéndote que no deberías llorar por tu novia. Y la verdad es que ahora me doy cuenta que claro que vas a llorar por tu novia porque si mamá me dejara a mí, yo estaría tremendamente triste. Y es válido, escucha esta palabra, válido, validar la emoción del joven. Es muy válido que estés sufriendo. Yo también estaría sufriendo así. Y a tu edad también sufrí cuando mi novia me dejó. ¿Verdad? ¿Qué pasa con la relación cuando yo te digo esto? ¿Tú lo desbaratas ahí? Un alivio, ¿verdad? Sí, eso papá me entiende, papá está conmigo. Lo que me está pasando es típico, está bien que sufra. Mirá, el otro día te voy a contar. En uno de los viajes que hice tuve la oportunidad de ver a mi hermana que no la veía hace 30 años. Imagínate vos. Por esas cosas de la vida no se dio. Entonces la vi.
y pasé unas semanas extraordinarias con ella después de 30 años, fue hermoso. Y entonces resultó ser que cuando pongo en el Facebook qué lindas semanas que he tenido y de repente ahora ya estoy volviendo y la verdad que siento tristeza, ¿no? Y me llamó la atención esto, de que mucha gente en mi Facebook empezó a decir, no estés triste, tú eres un gran líder, tú siempre estás ayudando a todos nosotros, tú siempre nos estás animando a que logremos las cosas, que salgamos adelante. Y yo me puse a pensar y dije, caray, qué poco derecho tenemos de tener tristeza. Qué poco derecho. No, como que no tenemos el derecho de estar tristes, ¿no? Como que siempre, ¿qué es lo que escuchamos cuando decimos que estoy triste? Escuchamos que nos dicen, no estés triste. Y en realidad la tristeza es una emoción que es importante llorar. Es importantísimo llorar. ¿Cómo nos sentimos después de llorar? Siempre sentimos un alivio. Sí, sí. Siempre sentimos un alivio. Y fíjate cómo hablábamos del globo, también es una manera de descomprimirnos. Muy importante. Entonces, si mi hijo está llorando porque lo dejó la novia, yo voy a estar con mi hijo, lo voy a abrazar y si me sale de llorar, voy a llorar con mi hijo y le voy a decir, hijo, la verdad que esto duele. Eso está bien, entonces. Claro, por supuesto. Atención, padres. No? Mira vos, ¿cómo no vas a estar con tu hijo con ese dolor que está sufriendo? O sea, tenemos que estar para ellos porque escuchar sin juzgar es fundamental. ¿Y cómo escuchamos sin juzgar? Escuchamos con curiosidad. Contame más, contame qué debes haber sentido mucho amor por tu novia. Contame cuáles fueron lo que sentías. Y que te cuente, porque eso va a descomprimir y todo lo que sienta y que llore lo que tenga que llorar. Vale, y que de repente si tiene, por ejemplo, cambios drásticos que duran más de 2 semanas, es importante buscar ayuda. Y que eso cae en lo que dijimos en un principio, de cuando tú hablas tus cosas, tus Tal emociones, Tal las cual. expresas con Es muy alguien. importante, claro. ¿Es correcto entonces salir a hablarlo con cualquier persona Bueno, o en este caso es fíjate qué diferente? importante, ¿no? Esto que me estás preguntando. ¿Qué pasa si yo hablo con alguien que no conozco? Corro varios riesgos, ¿no? De que la persona después vaya y le cuente a todo el mundo. De repente puede ser algo muy privado. Suponte que yo te cuente que cuando era niño me abusaron sexualmente. Y estoy muy triste por eso. Entonces se lo digo a un desconocido y este desconocido después va y le dice a todo el mundo. O a un Y cualquiera. puede ser estigmático, no. Entonces es importante también tener ese vínculo que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros mejorar este vínculo? ¿Cómo podemos nosotros hacer que la persona pueda sentir esa contención, ¿no? Ujú. Y nosotros ojalá que podamos lograr crear ese espacio para que la persona pueda abrirse de manera tal que se encuentre a sí misma, como decía Carl Rogers. Cómo ayudar a la persona a que se encuentre a sí misma. Y eso se hace escuchando sin juzgar, escuchando con curiosidad, escuchando sin pensar lo que le voy a decir a la persona. Yo no la quiero cambiar a la persona, yo quiero escuchar y que me cuente todo lo que ha sentido, porque lo que ha sentido lo tiene que sacar afuera para poder descomprimir. O sea que cuando usted me menciona ese escritor, conferencista, me llega a la memoria el escritor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, de Volar sobre Pantano, El precio del éxito, entre otros. Y casualmente me llega la frase donde en El precio del éxito, que es una recopilación de Volar sobre el Pantano, en fin, él dice, da la cara a la gente, hazte oír, hazte valer. Porque quizás tú en estos momentos te encuentras en una situación y tú no crees que alguien pueda quizás servirte o ayudarte en esa situación en la que tú te encuentras, pero él dice, quizás la persona que va a tenderte la mano o la persona que tú necesites en ese momento, quizás vive en tu mismo piso, en tu mismo departamento, en tu misma ciudad, en tu mismo pueblo. Fíjate que también, por otro lado, te puedo contar algo que funciona muy bien cuando tú, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con peluqueros y enseñarles prevención de suicidio a los peluqueros o a las que hacen las uñas. ¿Por qué? Porque has visto en el TikTok que hace mucho tiempo decían, ¿usted quiere el corte de cabello con terapia o sin terapia? Y le ponían la venda, ¿no? Sí. Fíjate que Anda muy pendiente a eso. quiero ilustrar eso, ¿no? Fíjate que la función del peluquero es mágica, ¿no? Porque
al peluquero le contamos un montón de cosas que no hablamos con nadie. Sergio, discúlpame, Sergio, porque la gente, quizás no todos han visto ese corte que tú dices del TikTok con terapia o sin terapia. No es que viene un especialista y le dé terapia, sino que cuando tú vas a recortarte, la persona, el barbero o la estilista, por lo general, tú le cuentas a esa persona, ay, si tú supieras, me digas, ay, no, porque cuando yo quería salir de la casa y esto y esto. Eso viene siendo literalmente la terapia que le da el barbero. Que hacen sarcásticamente en el TikTok. Entonces, fíjate que cuando nosotros vamos a la peluquería, generalmente hablamos con el peluquero de cosas que en general no hablamos ni con los mejores amigos. ¿Por qué? Porque también eso de hablar con un extraño a veces nos quita ese peso de la vergüenza, de la culpa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo le puedo contar a un peluquero, quizá le cuento al peluquero, si soy mujer, que de repente me hizo un aborto o cosas así, que quizá no le cuento a nadie. Y el peluquero es muy importante, a mí me gusta mucho trabajar con peluqueros y creo que sería una solución grandísima enseñar a peluqueros prevención del suicidio en el mundo, por el hecho de que ellos nos escuchan y ellos pudieran tener algunos recursos para las personas, si es que están en algún momento como en crisis o entrando en una crisis, ¿no? Entonces, fíjate qué importante que es, hay que buscar con quién vamos a hablar, porque también... Hay que saber. Sí, hay que tratar de tener, o sea, si yo tengo en mi casa una persona que yo veo que está cambiando, que no duerme, o duerme mucho, o duerme poco, que lo dejó la novia, o que anda mal en la escuela, de repente anda mal en la escuela, etcétera, yo tengo que empezar a prestar atención y voy a tratar de mejorar ese vínculo con la persona, en vez de empujar, como hicimos recién, sino amalgamar. Es como, ¿viste la película Avatar, donde estaban el animalito, el jinete estaba, el muchachito azul se conectaba con la colita, con el avatar, ¿no? Y lo que pasaba con eso, cuando se conectaban, ¿te acordás lo que le pasaba a los ojos? Jinete se le abrían y el jinete podía ver a través de los ojos del animalito también lo que veía el animalito. Es como una conexión. Era una conexión. Entonces yo siempre digo en mis clases, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que podamos tener este tipo de conexión, que podamos ver a través de los ojos de la otra persona que está sufriendo? Entender la otra persona. Claro, porque fíjate que para un joven que lo dejó la novia a los 16 años, es un mundo. Y si nosotros no lo vemos como él, se nos puede ir, se nos puede escapar. Y nosotros tenemos que validar eso y buscar ayuda y decirles, esto duele, y ayudarlos a atravesar ese dolor, ¿no? A veces nosotros estamos tratamos de hacer eso, de empujar el dolor también, empujamos el dolor hasta un momento que nos duele el brazo de tanto estar pensando en empujar el dolor, cuando en realidad con el dolor lo que hay que hacer es abrazarlo, entender que el dolor es mío, entender que el dolor es temporal, que no va a durar para toda la vida, ¿no? Me preguntan cuál es la solución para el suicidio, en mi opinión. En mi opinión, la solución para evitar en el futuro el suicidio en general va a ser a los niños desde chiquitos enseñarles a encontrar solución a todos sus problemas, cual fuere. Para mí, por ejemplo, enseñar salud mental en la escuela sería extraordinario. Enseñar que las emociones son información, tal cual como vos tenés tu tablero que controlás el volumen y la luz y todo, que esta es información. Cuando estábamos poniendo las luces dijiste la luz está muy fuerte. Sí. Esa fue información, como las emociones, son información que vos tenés. La emoción es como el tablero del avión, te está diciendo si vas muy alto, si vas muy bajo, etcétera. Entonces, eso es por un lado, cómo resolver mis problemas, que siempre pueda resolver mis problemas. ¿Y qué pasa si no se pueden resolver los problemas? Por ejemplo, un joven que está en un accidente de auto y pierde a la mamá, al papá y encima pierde las piernas, ¿no? Terrible, ¿no? Perder a la mamá y al papá y no tener piernas, ¿no? También a enseñar como solución la aceptación radical de lo que es que no puedo cambiar. Es muy importante aceptar, aprender a validar que a veces la vida esto es lo que nos da y que tengo que hacer lo mejor que yo pueda con esto que tengo. Entonces de esa manera la persona va a poder seguir adelante, va a poder continuar, ¿no? Va a poder continuar, eso es fundamental. En serio, entonces a mí me decía alguien
alguien me dijo a mí hace un tiempito atrás, yo creía que tú estabas loco. Te lo digo, te soy sincero. Sí, yo creía que tú estabas loco y yo le digo, ¿por qué tú crees que yo estaba loco? O porque tú me contabas todas tus cosas. Yo le digo, sí. Hoy en día somos muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Y yo, o sea, todo, cuando te digo todo, te estoy siendo sincero. Claro. Todo. Tú sabes que cuando llegamos a Estados Unidos de nuestros países, donde tú sabes lo que acabamos de hablar en un principio, de la alegría, etc. Claro. De repente toparte con esta realidad, con este mundo gris, en cierto modo, de fuera diversión, fuera cosas, toparte con esta realidad. Y como en el caso suyo, que usted llegó a Estados Unidos en aquel tiempo con sus 3 hijos. Para usted fue bien duro, bien difícil. Y yo tengo algo parecido a mí porque yo llegué así también, Fíjate con mis 3 hijos. La vez pasada estaba en España, ¿no? En Barcelona. Y algo que me llamó mucho la atención, caminando por la calle, por donde hay barrios, ¿no? Fui a un barrio a caminar y veía a los abuelos en la calle con su silla, llevando la silla a la casa del vecino para charlar. Y eran las 11 de la noche y estaban hablando, como en mi país, como en tu país. Sí, sí. Me imagino. Después en los bares. Mirá, en Barcelona hay un bar en cada cuadra prácticamente. Y siempre están los bares llenos. Y no es que están emborrachándose, sino que están tomando un café. Hablando, conversando. Comiendo un croissant, Sí, una media luna, cualquier alguna cosa. cosa así. Fíjate vos, ¿no? Y en estos países de Europa, como por ejemplo más en Italia, la longevidad es tan maravillosa porque la gente tiene mucha sociabilidad. Aún siendo abuelitos. Entonces, fíjate vos, ¿no? Qué importante que es la sociabilidad, qué importante que es la conexión, el poder hablar, el poder contar chistes, el poder contar tu historia, el poder confiar en alguien incondicionalmente, ¿no? Y qué importante también ser un buen amigo para alguien y cuando te cuente su historia y cuando te cuente esa parte de la historia secreta que hablábamos recién, que teníamos la imagen pública, la imagen privada y la secreta, ¿no? Cuando te cuenten algo que es muy secreto y que quieran que se mantenga secreto, si te dicen esto quiero que te lo guardes para vos, es importante cumplir con eso, ¿no? Porque también puede ser un disparador. Fíjate que acá, la vez pasada tuvimos a un jovencito que falleció por suicidio. Este muchachito le mandó la foto desnuda a una muchacha y la muchacha la publicó en el Facebook y en toda la escuela. Y el muchacho murió, ¿no? Por suicidio. Que es horrible y eso se da mucho. En Estados Unidos se da mucho. El hecho de... la vez pasada tenía un entrenamiento con la policía de Orem y eso es la extorsión. También piden dinero por ese tipo de cosas. Entonces, qué importante que es, ¿verdad? Que de cuidar a los jóvenes, ¿no? Y ver, fíjate que a veces los jóvenes cuando pasan estas cosas tienen un cambio muy repentino. Muy importante ser esa escucha activa para este joven. Sergio, nosotros ya estamos finalizando este espacio. A mí me gustaría que muchas personas están mirando ahora mismo este material y agradecemos de antemano a las personas que se han centrado, se han quedado prestándote atención, porque aquí el especialista eres tú, el experto, yo solamente... como te decía, yo solamente soy un comentarista, yo comento, pregunto, bueno, en cierto modo, un ignorante del tema, solamente lo que Tú me conozco. estás haciendo quizás lo que me encantaron tus preguntas, creo que es lo que me preguntaría la gente que está común. del otro lado, claro, del otro lado. Correcto. ¿Dónde pueden localizarte? ¿Cómo pueden localizarte? ¿Cuál es la mejor forma Bueno, mira, tenemos una página. en el mundo? Mira lo que pasó. Cuando yo empecé a trabajar en la fundación, ya había hecho mucho trabajo de prevención del suicidio. Y entonces había una necesidad de tener a un administrador, un gerente acá en Utah. Y me invitaron a trabajar con ellos por medio de esas personas que buscan empleados. Y me buscaron a mí. Y empecé a trabajar. Yo ya tenía una página web que es clasedesaludmental.org, donde ahí publicaba todas mis clases. Ahí me pueden encontrar las 24 horas del día, ahí tengo clases. Repítele el website. Es clases de salud mental, todo junto, .org, como organización, org, clasedesaludmental.org. Y ahí vas a ver que hay un enlace que se llama clases y ahí van a poder ver las clases que doy. Damos, como te decía, muchas clases por Zoom,
en cualquier país del mundo. Tuve gente de República Dominicana, de España, por eso viajo mucho por el resto del mundo, Uruguay, Argentina, Venezuela, Perú. Estoy enseñando en la Universidad César Vallejos de Perú y Guatemala, Salvador, etcétera. Entonces, las clases que damos son certificadas. Entonces la gente puede mostrarle, ha pasado en países como Argentina, por ejemplo, que tuvimos a una persona que me dijo que le presentó al dueño de la empresa la certificación que tenía y le sirvió para tener más dinero en un aumento. Está bueno, porque, sí, porque tú sabes que las certificaciones americanas en todo el mundo son válidas. Sí, son válidas, la verdad que sí. En España también, el otro día cuando estuve en España me pasó igual. Entonces, es un honor, es una oportunidad única para mí de poder estar trabajando en esta organización, ayudando a la gente en el mundo. Claro, y que se sepa que cuando tienen, por ejemplo, una charla con usted, cuando tienen alguna conexión con usted y se certifican, en este caso, no se están certificando con cualquier cosa que salen por ahí en internet y te dicen, te brindamos todo curso. No. Primero te voy a decir. Usted está avalado. Totalmente. Para eso, eso es bueno. Son clases certificadas y son clases que están basadas en evidencias. Acá no hay ningún tipo de manulla de ningún tipo. No, para que la gente tenga una idea. No, acá no es un revuelto de soja con espinaca. No, esto es algo que está bien avalado, está basado en evidencias científicas. Entonces, no, todo está avalado. Y también es importante que cuando la gente tiene su certificado, eso también empodera a la persona a decir, voy a actuar. Porque en la clase enseñamos, en general, en todas las clases se enseñan sí o sí las señales y los síntomas, como hablábamos hoy, los factores de protección, los factores de riesgo y también los recursos que hay. Entonces, cuando yo doy una clase que es por Zoom, en general tengo la información de si hay un número de prevención del suicidio en República Dominicana, lo tengo el de Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, etcétera, porque en Perú también, porque me interesa tener esta lista de recursos para que la gente pueda entrar y buscar en el caso de que tengan una necesidad inminente. ¿No? También que puedan ir a los grupos de autoayuda, los apoyos de pares, los psicólogos, psiquiatras, hay un montón, en cada país del mundo, en diferentes países hay muchas organizaciones, por ejemplo en España está el Cáritas, que es la rama de la compasión de la Iglesia Católica y también en otros países del mundo, donde las personas, por ejemplo en España, en Barcelona, estuve con la gente de Cáritas que fue extraordinaria. Y si estás escuchando, Luis Miguel Luna, un abrazo grande desde acá, desde Utah. Le voy a invitar a Miguel para que lo vea. Luis Miguel, sabes que ellos trabajan mucho con los inmigrantes y me comenta, por ejemplo, vos me decías, ¿cuáles son los factores de riesgo en nuestros países del Caribe? Hablábamos, y bueno, en España hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, aprendí que en España hay mucha cocaína, hay mucha heroína y está entrando el fentanilo. Entonces eso aumenta la suicidabilidad. La locura mental. Claro, totalmente. Entonces imagínate que en cada país que vamos, las clases que yo doy son generales y les invitamos a las personas también a que vean, a que observen cuáles son esos factores de riesgo también específicos en el país que están, en el ambiente en que están. Porque hay ambientes que pueden tener otros factores de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo puede ser el embarazo precoz en las niñas de 12, 13, 14 años, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso en algún país puede ser muy importante para tenerlo en cuenta como un factor de riesgo para poder trabajar sobre eso, ¿verdad? Y hay otros países que no. Por ejemplo, quizás en Noruega un factor pudiera ser la soledad, ¿no? El hecho de no contactar con muchas personas y cómo podemos mejorar eso y cómo podemos mejorar los vínculos, ¿no? Entonces, así es como lo manejamos. Repíteme tu medio. El medio, clasesdesaludmental.org. Y después pueden buscar información, si quieren, gratuita, en la página ES, como español, es.afsp.org, que es la American Foundation for Suicide Prevention, que está en español, porque ahí tenemos más de 1.600 artículos y cosas que podemos ver para poder saber más de la salud mental y poder ayudar mucho más. Por casualidad te pueden encontrar en las redes sociales. ¿Cómo te encuentran? Estoy como clase de salud mental. Igual así. En TikTok, estoy en el Instagram, sí, tal cual. O sea, que así mismo, así como lo buscan,
por ejemplo, en Google, pueden entrar a Google. Mira, es más, tú me hablabas de que estás haciendo esto para pasarlo por YouTube y justamente después de cámara te voy a hacer quizás un par de preguntas a ver dónde me puedo comprar todo esto y aprender, porque necesito, ¿sabes qué? Me piden que yo tendría que tener un podcast. Es más, me lo han pedido hace 2 años que me vienen pidiendo y como estoy tan ocupado permanentemente, mira, de aquí me voy a otra entrevista en Ogden. No, es bueno que la gente sepa, para que pues si sienten alguna algo como que ustedes dicen, oh, pero espérate, es que Sergio acaba de llegar de Francia. Sí. O sea, Sergio tiene 36 horas volando sin dormir. Sí. Que yo te dije a ti. Sí, yo te lo dije. No. No, pero estoy muy contento de estar acá porque hablábamos del RISE, ¿no? Que era las personas nos movemos por el reconocimiento, el ideal. Y yo me muevo por los ideales. Y yo también. Me parece extraordinario estar aquí contigo y con todos ustedes, compartiendo esta información que pudiera salvar una vida. O sea, para mí, cuando yo vea tu programa y alguien pueda poner que esta información ayudó a alguien, ese es un premio de la vida extraordinario. No, y yo sé que los SEO de YouTube yo sé que ellos me van a ayudar con este contenido, al menos con este, así como me han ayudado con otros contenidos que son quizás menos importante que este contenido, porque este contenido es muy importante. Yo sé que el SEO de YouTube sé que me va a ayudar con este contenido. Ayer escuchaba algo que me gustó mucho de un psicólogo que no recuerdo el nombre, qué vergüenza, pero él decía que cuando una persona muere por suicidio, lo único que hace es transferir el dolor a otro. Sí, yo digo, yo creo que sí. Y me quedé pensando y digo, caray que sí, pero estaría muy mal juzgar a la persona que quiso morir por suicidio, ¿verdad? Porque realmente la persona no es que sea egoísta, que sea mala, que sea imprudente, es que o que sea cobarde. Muchas veces la persona toma ese tipo de decisiones también porque ellos consideran que haciendo, digo yo, en mi humilde opinión, pienso que también dirían, si yo hago esto, ya no sigo molestando, cayéndole mal a alguien o a algo. Claro, hay gente que dice que es la familia va a estar mejor sin ellos. Eso es un error. Eso es una falacia. Es un error. Es un error cognitivo. Todo el que le diga a usted que tú haces, que tú no deberías estar con vida, claro, te está hablando mentira. Totalmente. Te está engañando. No, totalmente. Y fíjate que qué importante que es, ¿no? Esto que estás diciendo, que a veces juzgamos a la persona de cobarde, ¿no? A los hombres se les dice mucho eso, ¿no? Digo, porque yo pasé, no, porque fue que me dieron cárcel inocentemente, y por eso piensan en lo peor. No, mi hermano, claro. Tú sabes que a veces un trompezón en la vida, una injusticia en tu vida. Tú no sabías que muchas veces eso es ¿cómo le llaman? Un peldaño, sí, para poder subir a otro nivel. Sí, fíjate que me gustaría mencionarte que el suicidio es multifactorial. O sea, hablabas recién de una persona que estuvo en la cárcel, ¿no? El suicidio es multifactorial y es importante recordar esto, porque si una persona a ti te dice que se quiere morir, es importante escuchar toda la historia, porque no es una sola cosa. Vos vas a escuchar que la persona se está divorciando, que está perdiendo la custodia de los hijos, que perdió su trabajo, que se deprimió, que estuvo en el hospital o está en el hospital, que la familia lo dejó, que los amigos lo abandonaron porque viste que los amigos a veces son del matrimonio. Después vas a escuchar quizás que tuvo experiencias adversas en la infancia, como puede haber sido abuso sexual, abuso infantil, violencia doméstica, etcétera. Entonces, es importante tener presente esto para poder descomprimir el alma de esta persona y estar ahí presente, creando ese espacio, como decía Carl Rogers, para que la persona pueda abrirse y pueda encontrarse a sí misma, que de otra manera, si nosotros no propiciamos ese camino, es más difícil cortándole a la persona cuando habla, ¿viste? Así es. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por venir para acá con el sueño en la cara, con el cansancio en el cuerpo. Muchísimas gracias por regalarle tu conocimiento a nuestra audiencia de Francis Radio y Francis Radio Show. A la gente que siempre nos siguen y están leyendo nuestras publicaciones en francisradioshow.com, así como también en prensavideo.com. Muchísimas gracias, Sergio. Sergio, ¿cuándo te tendremos por aquí nuevamente? Cuando tú quieras.
En serio. Sí, tenemos que traernos a Sergio por acá. Tenemos que volver otra vez con Sergio aquí porque para concentrarnos en otros temas que tiene que ver con esto, pero vamos a ser un poquito más específico. También te puedo sugerir algo. En otros momentos la gente a veces pone preguntas en los comentarios. Sino que lo hacemos en vivo. Podemos trabajar en vivo. También podemos armar un programa en base a algunas preguntas más típicas, más si vos querés. Sí, sí. En vivo, no hay problema. Tú me dijiste que tú querías que conseguir una cuenta de eso. Trabajamos en vivo con ese aparato, mira que está aquí, con ese aparato. Así que en cualquier momento vamos a tener un live aquí, sí, para que ustedes pregunten lo que ustedes quieran preguntarle a Sergio, contarle cualquier cosa que ustedes quieran comentarle a él sobre alguna situación en particular que ustedes tengan. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí en Francis Radio Show. Nos vemos en otro video. Bye bye.